Bienvenidos a grafotecnica.com, un podcast, ahora un video podcast sobre pericia caligráfica, documentoscopia, documentología, grafoscopia, tantas denominaciones que tienen toda Iberoamérica. Hoy vamos a celebrar este tercer programa con un invitado de lujo, particularmente con un sentido muy especial y afectivo para nosotros. Es el doctor Gustavo Roques. Gustavo Roques es un perito muy conocido acá en Venezuela, es miembro de CIBDO, evidentemente de CIBDO Venezuela y de muchas otras asociaciones internacionales. El día de hoy estamos muy complacidos por toda la asistencia y la aceptación que hemos tenido con estas transmisiones, y eso nos anima a continuar y a seguir remando en pro de la profesión, esta disciplina tan bella como lo es la pericia caligráfica. Como les decía, hoy ¿qué vamos a ver o qué tenemos hoy de relevante con este invitado? Hoy decidimos o recibimos la propuesta con el doctor Gustavo Roques de hacer o traer y compartir casos y compartir imágenes, macrofotografías. Evidentemente esto le va a dar una dinámica y un estilo nuevo a este programa. Vamos a tener nuestra sección de mi biblioteca y, por supuesto, hoy recordamos que es otra de las secciones que hemos decidido incorporar. Yo, mientras tanto, y que vamos avanzando acá, voy a ir ubicando a la imagen de nuestro invitado de hoy, que ya se encuentra conectado. Vamos a pedirle por favor que inicie su pantalla al doctor Gustavo Roques. Le estoy reiniciando aquí el audio. Perfecto, bienvenido Gustavo. Por favor, activa tu micrófono, que ya de todos estos temas técnicos, siempre, por más que uno esté tratando de manejar todos los controles aquí, al mejor cazador se le va la liebre. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias, Raymond. Muchísimas gracias a los colegas y compañeros de CIBDO y personas también interesadas en toda esta rama del saber humano. Gracias por la invitación. No. Para nosotros, Gustavo, es un honor. Yo tengo que hacerte una presentación muy, muy especial porque Gustavo, si mal no recuerdo, hace 20 años a mí me habían notificado que Gustavo era la persona que tenía el récord de haberse graduado más joven de perito calígrafo en Venezuela. Confírmame, Gustavo, si tuviste el récord o tal vez si lo sigues manteniendo. Creo que todavía no eras mayor de edad cuando ya te habías recibido. Es así. Eso fue un proceso de selección bastante arduo. Tuve que pasar por varios filtros, tuve realmente, digamos, algún tipo de adicionales, unos obstáculos adicionales que ya quedan como recuerdos y como experiencia. No hay de otra. Ya te comento, vamos a fijar aquí. Quiero hacer, antes de continuar, evidentemente, hablar un poquito de tu resumen curricular. Eres abogado, aparte, evidentemente, de perito, egresado de la Universidad del Zulia, pero tienes un magíster scientiario en Ciencias Penales y Criminológicas. Eres experto grafotécnico, como lo denominamos acá, egresado al Instituto de Policía Científica Simón Bolívar, donde Gustavo también tiene un grado de técnico superior en Ciencias Policiales, mención criminalística. Además ha sido docente en la Universidad Rafael Urdaneta y en la Universidad Rafael Belloso tiene un diplomado de gerencia y talento humano, ha participado en más de 50 conferencias. Tiene en la actualidad, pues ha sido incluso director encargado de la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta y ha sido profesor de diversos
módulo, es miembro del Colegio de Expertos Grafotécnicos de Venezuela, Colegio de Abogados del Estado Zulia, miembro evidentemente de CIPDO Venezuela y del Instituto Venezolano de Ciencias Forenses, además de ser miembro de la Sociedad de Ingenieros Técnicos en Seguridad y Higiene del Ambiente. Hay algo que no sale en el currículum que Gustavo, y en eso confieso un poquito de, de envidia sana. Gustavo es perito de segunda generación, es decir, Gustavo ha sido, es hijo de un gran perito venezolano que era Gustavo Roque Roque, de quien vamos a conversar hoy en nuestra sección Hoy Recordamos a. Gustavo, una primera, un primer compartir contigo y con todos nuestros asistentes y los que se están uniendo en este momento. Que la dualidad de perito en documentos y abogado, ¿qué ha marcado en ti o cuál ha sido, digamos, te ha traído ventajas? Te ha traído, porque después le voy a contar una anécdota de algo que me sucedió hace muchos años en Estados Unidos en ese sentido. ¿Esa dualidad es positiva? Sí, sin duda alguna. De verdad que de alguna manera te ofrece una visión totalmente distinta en tu vida privada y obviamente en la vida profesional, incluso en la académica. Ray, quiero hacer una corrección. Yo soy egresado de la Universidad Rafael Urdaneta, como abogado, y me mantengo desde los últimos 17 años como docente en distintas áreas de la rama penal. Vale la acotación, por favor. De alguna manera, el ser experto, tú lo has dicho, segunda generación, básicamente lo que vivimos, nuestra infancia. Algunos alumnos han dicho, profe, usted no tuvo infancia, usted tuvo entrenamiento. Llega un momento en que ves las cosas de otra manera, quizás el detalle, quizás traer o tener suspicacias sobre distintos tipos de cambios. Hay una anécdota que contaba el profesor Fernández Ruénes sobre un abogado que entra al banco, era asesor del banco, procurando unos documentos o exhibiendo unos documentos. Él somete una prueba rápida de esos documentos y básicamente el abogado tuvo que devolverse con los documentos en las manos porque estaban alterados. ¿Qué sucede? Cuando a uno le plantean un caso, un asunto en el ámbito jurídico, en el ámbito penal, que es el área donde me muevo, definitivamente todo va revisado, va examinado y resalta a reducir esa dualidad de experto-abogado. Está bien. Lo mismo también en el ámbito académico. Los muchachos, exámenes, es un tema, es una experiencia. Chequear y ver, por una parte, evolución de escritura, que es quizás la parte científica que nos toca, pero también demostrarles a ellos que hay cosas y hay conocimientos que están fuera también del derecho, pero que son disciplinas auxiliares. Y esto de alguna manera también atrae mucho público dentro del estudiantado. Es así. Mira, Gustavo, quiero compartir con eso el tema de abogado y perito. Estaba una vez yo en un congreso internacional y se acerca una perito muy famoso que se llama Susan Morton y me dice, oye, tú me caes muy bien, acabo de ver tu exposición, me pareció muy buena, pero tú tienes un solo defecto. Y le digo, bueno, dígame, ¿cuál será? Le dice, no, que eres abogado. en Norteamérica, el tema, la pugna entre lo que son los peritos y los abogados es evidentemente, nace de esa litigiosidad que hay en Norteamérica, que muchas veces es bien transmitida, muchas veces no en las películas, pero digamos que en mi caso particular, y lo comparto con todos ustedes, a veces es más fácil explicar o se nos hace más fácil pasar de un lado a otro, y muchas veces sirve en gran medida para
de alguna manera tratar de ser mejor, o al estar en esos dos mundos, el mundo policial y el mundo jurídico, hay muchas cosas que fluyen mucho más fácil. Y claro, el trabajo muchas veces, y ahí te pregunto algo, a ti como abogado, eh, se te ha hecho evidentemente mucho más fácil si tú ves que hay un dictamen pericial que no esté acorde, o que por lo menos por no decir si hablar de certeza o no, sino que no cumpla con los requisitos del dictamen pericial. Evidentemente para un perito abogado es mucho más fácil atacar estos temas, y me imagino que habrás tenido experiencia en ese sentido. Sí, de hecho, Ray, hay un par de cosas que es importante resaltar en este sentido, ¿no? Primero, el tener la posibilidad de examinar los documentos o cualquier evidencia que se lleve a proceso, o que lleve yo en representación de la víctima a proceso, y que pase la prueba de verificación previa de uno como abogado, te da la ventaja de estar convencido de defender el punto que es justo, pues, una posición total y completamente justa. Eso le añade un plus a la vehemencia que como abogado uno debe tener al momento de defender los intereses de cada quien. Y sí, como abogado, examinando algunos peritajes, sobre todo algunos, o lamentablemente debo decir los peritajes oficiales, me ha tocado impugnar varios, incluso de peritos privados. ¿Por qué? Porque hay faltas u omisiones en cuanto a formalidades que afectan al fondo de la experticia, al fondo de la pericia, y que definitivamente trastoca lo que es el fondo del manejo de la evidencia en sí mismo, ¿no? Bueno, Sí. quería hacer un comentario adicional, y con eso no quiero decir que por eso seamos mejores peritos, y ni mucho menos, pero yo recuerdo haciendo un trabajo académico, yo revisando uno de los libros de Osborne, me encontré que una de las cosas que hay que hacer con los documentos es leerlos, leer su contenido, y muchas veces de esa lectura es posible que emanen ciertos indicios o algunos temas que tengan que ver con lo que estamos investigando, que es el fondo del documento, y ahí yo diría que tenemos un pequeño porcentaje como adicional, pues, de ventaja. Pero pienso que muchas veces la claridad que uno le da el ir del área pericial y poder interpretarlo, eh, es como un plus adicional. Gustavo, y aquí quiero, digamos, acercarme un poco al, a lo que es la preparación de Gustavo. Gustavo fue entrenado por uno de los mejores profesores eh, en pericia caligráfica, que fue su padre, y quien además era director o codirector del Instituto de Policía Científica Simón Bolívar, que era la única institución, o es la única institución inscrita del Ministerio de Educación venezolano con facultades de otorgar títulos en materia criminalística de manera privada en el país. Y yo no puedo dejar de pasar este programa sin que nos hables del Instituto de Policía Científica, de donde nosotros nos egresamos, pero con el cual tú tienes evidentemente más cercanía y más conocimiento histórico, toda vez que el instituto estaba en Maracaibo. Entonces, háblanos, y me gustaría que compartiéramos esta primera parte del programa sobre el instituto. Ray, el instituto nace, si se quiere, como una consecuencia y una necesidad histórica en Venezuela. Para quienes no lo saben o quienes están afuera, resulta que en Venezuela en el año 1958 hay un cambio de realidad política. Veníamos de un régimen de control represivo y la policía de investigaciones básicamente estaba representada en ese momento por la Seguridad Nacional, con un sistema policial basado, si se quiere, en la inteligencia, y la represión era tan fuerte que muchos quienes vivieron esa época cuentan que básicamente eran muy pequeños los índices delictivos. En el 58 cae Marcos Pérez Jiménez, 23 de enero del 58, y a partir de ahí empieza una reorganización política de Venezuela. La antigua Seguridad Nacional muta, de hecho desaparece, empiezan a nacer
cuerpos policiales que tienen la tendencia hacia la profesionalización. En el caso, cuerpo por excelencia, en ese momento, en la Policía Técnica Judicial, una policía de investigaciones aprovechó la bonanza económica de Venezuela para la época, la disposición de estados extranjeros, gobiernos extranjeros, de apoyarnos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de equipamiento, para conformar lo que sería ese nuevo cuerpo de policía o policía técnica judicial, que luego fue cambiando nombre. Pero había una necesidad, la necesidad, si se quiere, hacia la parte civil, hacia la parte privada. Allí, por allí, en el año 1960-61, nace la idea del doctor Víctor Araujo Pavón de fundar lo que luego se conoció como Instituto de Policía Científica Simón Bolívar, un instituto de, digamos, si se quiere, que inicia con un esfuerzo total y completamente romántico. Tú conociste al doctor Víctor y creo que también puedes dar fe de ello. Una persona, un enamorado, yo creo que hasta su último respiro de las ciencias policiales, intentando dar un aporte privado no solo a la ciencia policial en la formación de funcionarios y de peritos oficiales, sino también de un personal civil para la parte privada. Papá, de hecho, en ese entonces, esa época, ingresa cuando pudo, por sucesos personales, ingresa a la recientemente creada para la época Policía Técnica Judicial, entra en sus cursos de detective, duraron unos cuantos años en ese entonces en la Escuela de Policía Judicial, se va hacia el área de especialización, perito en el área criminalística y luego la documentoscopia, pero sobre todo va sobre esas áreas. Cuando él sale a la vida civil, ya se conocían, se encuentran dos enamorados de las ciencias policiales y básicamente difunden lo que hasta en ese entonces era un tema que se conocía solamente en el ámbito policial, ni siquiera en el militar, como un secreto. De hecho, básicamente todo obedecía a lo que algunos países todavía conocen como secreto sumarial. Y cuando decidieron abrir paso a aquella técnica policial que estaba reservada hacia las policías, en algunos casos fueron tratados de traidores, ¿no? Porque revelaban secretos que no debían conocerse. Sin embargo, contra todo pronóstico, superaron esas primeras barreras, se empezó a entrenar no solo personal civil, sino también personal militar. De pronto dicen, ¿y por qué militar? Recuerden que tenemos, creo que en la mayor parte de los países también comparten un sistema de justicia militar. Era necesario incrementar o de alguna manera desarrollar expertos en el área o peritos en el área militar, pero adicionalmente a ello había necesidades en el ámbito civil que debían suplirse. Totalmente. Y yo creo que quizás el mérito que ellos tuvieron fue abrir esa compuerta secreta para tratar de dar respuesta a esas necesidades que había. Incluso nosotros también formamos, digo nosotros porque tuve la oportunidad de luego ser preparador, instructor, profesor en ese instituto. Nos tocó formar personal militar, nos tocó formar personal policial. De hecho, en Venezuela hay un componente Guardia Nacional que, si bien tiene una organización militar, ejerce funciones policiales. De hecho, fue hecho a imagen y semejanza de la Guardia Civil Española. Es correcto. Y tiene su departamento de criminalística y tienen funciones de investigación en ciertas materias, como lo son, por ejemplo, en drogas, frontera, licores, aunque es bien sabido por todos que la Guardia Nacional, en el caso nuestro, tiene prácticamente el laboratorio puede ser llamado en caso de controversia de algunos otros órganos policiales para dar también y emitir opinión en materia criminalística. Llegó la hora de que hablemos hoy recordamos y
y vamos a recordar a una persona que yo quise mucho y te confieso, Gustavo, si no lo sabías, que es tu papá. Gustavo Roque, por favor, confírmenme si se está viendo la imagen. Sí, se está viendo. Gustavo Roque, y ahora te voy a decir algo que a lo mejor tú no sabías. Cuando yo hablaba con tu papá, yo lo primero que hacía era pedirle la bendición porque era mi papá profesional. O sea que tú y yo somos una como especie de hermanos. Yo de verdad que con Gustavo tuve muchísimo, muchísima empatía y sobre todo recibí lo que tú dijiste, eso del instituto. Recibí una entrega total de conocimientos y no era nada más en el área pericial científica específicamente, sino que Gustavo además daba tips para, mira, los honorarios se cobran de esta manera, te van a salir con esto, esta es la estrategia, nunca des información hasta que no estés bien hecho tu trabajo, fija tus honorarios, o sea, todos los consejos era, o sea, fue un profesor integral y con el que además uno podía contar, sobre todo en las etapas tempranas que uno estaba empezando, para una opinión extra. ¿Por qué no confesarlo? Nadie es perfecto y nadie y sobre todo, y lo típico que cuando uno está empezando te pueden llegar casos súper complicados y por qué no preguntarle a tu profesor. Gustavo siempre fue una persona transparente, una persona que era la respuesta prácticamente a cualquier solicitud de ayuda, lo primero que hacía era dar el sí. El tema, recuerdo yo, y por favor complementame, Gustavo, eh, tu papá fue miembro de una de las promociones de egresados del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y, digamos, y que se graduó dentro de los mejores alumnos de la promoción y esa promoción fue dirigida la parte académica por Dimas Oliveros y Fonte, que ya yo lo he nombrado en otras oportunidades. Gustavo adicionalmente recibió Sí, instrucción de Rafael Fernández Ruenas, el que tú acabas de nombrar y que por ahí nos tienes algo más adelante para la sección de la biblioteca, pero por favor complementa un poco una semblanza sobre tu padre, por favor. sí, como te decía, un eterno enamorado de las ciencias policiales. Ese curso le denominaron, hasta donde recuerdo, según contó, era el curso de veteranos, toda vez que se había abierto la especialidad de grafotécnica, como se le conocía en Venezuela, se había abierto para personal de ciertas jerarquías. Sin embargo, por las calificaciones, en teoría se le premia, por llamarlo así, se le abre paso a ese curso y se le conocía como eso, como el curso de veterano, que en ese momento era nuevo dentro del ámbito venezolano. Pero aprovechando la semblanza, te tengo una sorpresa. Realmente quiero compartir con esto contigo y con todos los amigos Sildo, a propósito de que este año se cumplen los primeros 20 años, o los 20 años, de aquel primer Congreso Internacional de Grafotécnica celebrado en Caracas, ¿no? Así es, Tú la eres, piedra fundacional. de hecho, te han llamado el padre de la criatura y quiero compartir esto contigo. Agradezco de paso al profesor, al maestro Luis Velázquez Posada, a Aldemar Castro Jr. desde Brasil, a Claro, Roberto. Adelmar, claro que sí. Y fíjate esto fue, recuerdo que en ese momento papá no pudo asistir por una condición médica, el médico le prohibió totalmente moverse, trasladarse, él estaba en pleno proceso de recuperación y envió un correo electrónico. Estos días revisando algunas carpetas me topé con ese correo, comparto nuevamente contigo, Ray, y comparto con toda la audiencia porque realmente fue para todos. ¿Sí? Para mis hermanos gansos de Sildo. Estas jornadas han demostrado que la conjunción de nuestros altos destinos, fraguados con amor y lealtad, recorrerán sendas colmadas de ciencia y de verdad. Esto está escrito.
Un ganso joven, unido a sus padres, a sus hermanos, lanzó un granido potente, claro y seguro. Otros gansos, algunos jóvenes, otros no tanto, pero todos gansos, siguieron este llamado y emprendieron el vuelo por la ruta más linda jamás trazada, hasta llegar a unas jornadas radiantes, fraternales, llenas de amor, de saber y de razón. Desde mi pueblo productivo, feliz y generoso, que también es su pueblo, les reitero mis felicitaciones a todos y que esa pasión por el estudio y el trabajo sea la ofrenda más sincera y fecunda que le podamos brindar a nuestro pueblo amado, pueblo iberoamericano. A los que alguna vez tuve la responsabilidad de iniciarlos y guiarlos en sus primeros pasos por esta hermosa actividad, a los que no he tenido ese honor, en fin, a todo nuestro grupo, a quienes consideran parte de mí, hago votos porque Dios los lleve por los senderos colmados de paz, camino cierto para lograr la justicia que todos anhelamos y merecemos. Mil gracias por considerarme parte de ustedes, y con ustedes hasta el final, el ganso enfermo. Gustavo Rodríguez. Bueno, yo recuerdo que esas palabras se leyeron, Gustavo, en el Congreso. Si mal no recuerdo, les dimos lectura porque era sumamente importante. Oh, y ese Congreso además estuvo marcado por, eh, lamentablemente 3 días antes había muerto el doctor Dimas Oliveros y Fonte. Y bueno, hicimos un minuto de silencio, pero fue algo sinceramente especial y que nos íbamos a imaginar nosotros, aunque sí lo teníamos proyectado mentalmente, que Sibdo iba a pasar su mayoría de edad y ahora tiene hijos y tiene sedes en tantos países y tiene tantos miembros, que ese ese primer encuentro se ha mantenido cada 2 años, ha sido espectacular. Queríamos empezar a hacer de esta reunión un tema más dinámico, por lo menos pericial, aunque aquí también están conectados abogados y gente que no es del sector pericial, pero vamos a ponerle un poquito de sazón científica o pericial a estas reuniones y Gustavo me propuso el compartir con ustedes varios documentos. Por allí tenemos y vamos a iniciar esta sección con un documento súper importante histórico y es un dictamen pericial del año 76 que tiene que ver con un caso de terrorismo que era el famoso caso del avión cubano. Gustavo, mientras yo voy preparando aquí ponerlo y presentarlo, por favor háblanos un poquito de lo que tú recuerdas de ese caso, por favor. Mira, ese fue un caso bien controversial, no solo para la época, fue un caso donde un avión había despegado desde Maiquetía. Maiquetía es el aeropuerto principal de Venezuela, de hecho le sirve a Caracas, capital de Venezuela, y un avión de Cubana de Aviación iba despegando y estalla en pleno vuelo. Se inicia una investigación, la investigación tocó varios distintos ámbitos, desde investigación de explosivos, pesquisas de distintas naturalezas. En el caso nuestro, hubo una pesquisa o se dieron varias experticias, grafotécnicas como se le conocen o se les conocían en Venezuela, sobre una serie de anónimos. De hecho, creo que esa experticia en ese caso fue realizada por el doctor Dimas Oliveros y Fonte, que en paz descanse, el comisario Pablo Guzmán. Vamos a ponerla acá, vamos a compartirla, voy a tomar aquí el control de la pantalla y vamos a hacer un display. Por favor, confírmenme, porque con todos estos temas y tantas pantallas puede ser que estemos viendo en este momento un documento de Acrobat. Confírmenme, por favor, Gustavo, si lo ven. Se ve en parte. Yo creo que si vas movilizando el documento. Perfecto, bien, aquí está el año 1976, los
Participantes en este dictamen pericial: Dimas Oliveros Sifontes y Pablo Guzmán. Dirigido al director de Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y evidentemente aquí hacen referencia a unos documentos que tienen que ver, y por cierto que aquí están señalando que son copias fotostáticas, donde tienen los títulos Colombia, Panamá, Trinidad, Barbados. Está el desarrollo pericial de este dictamen, y conversábamos ayer Gustavo y yo, preparándonos pues para compartir con ustedes la motivación de la experticia. Dimas era una persona que hacía unas planas gráficas espectaculares, pero el hecho de que tuviera las planas gráficas acotadas con las fotografías, no quería decir que iba a dejar de hacer estas acotaciones dentro del dictamen, y aquí hay breves descripciones de lo que fueron los hallazgos particulares que los llevaron a dar conclusiones en este caso. Señala los puntos 1, punto 2, hallazgos que se repiten de manera reiterada, automatismos determinados por la expresión gráfica del autor, temas aquí bien interesantes que tienen que ver con los vocablos o la terminología técnica que se usaba por ese momento. Por ahí vi un comentario de Carlos Arógraf, saludos Carlos, que sí, Dimas Olivero se recibió, lo hemos comentado varias veces, como perito calígrafo por allá en Rosario. Y cómo no nombrar o cómo no mencionar a el hombre de la derecha, que era Pablo Guzmán, que fue director también de grafotécnica de PTJ, de lo que era PTJ en aquel momento, y con el cual tuve la suerte y el honor. Ojo, yo también perité con Dimas Oliveros Sifontes en vida muchísimas veces, pero Pablo Guzmán, que aparece mencionado aquí, era un hombre excepcional, de una calidad humana increíble, y ver este tipo de documentos históricos simple y llanamente pues no tienen precio. Y te agradecemos mucho, Gustavo, por haberlos compartido. Ahora prometimos, y ya vamos a mitad de esta charla, que íbamos a traer algunos temas técnicos. Háblanos un poquito, mientras yo voy buscando las imágenes, de qué caso nos traes y de qué vamos a hablar ahorita, Gustavo. Mira, Ray, bueno, quizás para poner en contexto a las personas que nos están viendo, mientras hablábamos, oye, vamos a tocar un tema técnico. Digamos, muchas veces, todos los días vemos trabajos sobre falsificación de firmas, algún tipo de escrito, y en las conferencias que he tenido la oportunidad de dar mis alumnos en clases, normalmente llama mucho la atención el asunto de los entrecruzamientos. Aprovecho una expresión, una afirmación que hizo Federico de SIGDO Argentina el día sábado pasado, con respecto, si no me equivoco, él hablaba del estudio de las tintas, él hablaba incluso del estudio de las firmas, y dijo algo que quizás puede pasar por debajo de la mesa, pero que es una verdad total y completamente cierta, casi absoluta, o absoluta, ¿por qué no? Decía que en materia de investigación pericial, documental, muchas veces no podíamos encerrarnos en un solo método. Desde hace unos cuantos años, quizás los últimos 20 años, desde que incluso tú empezaste a trabajar con los filtros dicroicos y se empezó a escribir sobre el punto, trabajamos con radiaciones ultravioleta, infrarroja, trabajamos con distintos métodos, va desde la simple química por disolución o difusión de iones, pero a veces dejamos lo más sencillo. Nos ha pasado, y de hecho, de algún modo comentaba contigo en esta última comunicación con respecto a esta experticia, este informe de experticia, que los exámenes o los informes periciales realmente inevitablemente tienen que ser motivados. De eso claro, no hay duda. Claro. Y que poco a poco
el devenir de la actividad diaria, prácticamente, y quizás el número de informes que se están generando, sobre todo distintos tipos de peritos oficiales y no oficiales, hacen que merme esa motivación, un aspecto fundamental en todo lo que es nuestra actividad pericial y que no podemos renunciar. Todavía ese ejemplo de 1976, quizás no es un informe extenso, todavía se hacía a máquina de escribir, computadora, abarcaba toda una habitación, pero existía la motivación, porque el propósito y el trabajo siempre va a ser convencer a la persona que nos contrata en el ámbito privado o convencer al tribunal cuando se nos toma como expertos para ejercer una función pública. De hecho, en Venezuela, el experto no oficial tiene que pasar por una juramentación, sea en el ámbito civil, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de protección niños, niñas, adolescentes, en el ámbito penal, y ahí adquiere una función pública porque uno pasa a ser auxiliar de justicia. De acuerdo. ¿Qué pasó o qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela a veces vamos perdiendo esa condición de ir motivando, pero tenemos un público, el público es el tribunal, el abogado, las partes en debate y nos toca convencer. Muchas veces convencemos con lo más sencillo, por esa razón pude extraer esas imágenes que llaman mucho la atención, como les digo, en conferencias que se han presentado a nivel regional. Sí, no sé vamos a compartir vamos a traer tus láminas y nos vas hablando mientras estamos conversando. Yo me imagino que ya, y por favor confírmame. Se ve la presentación. Ya la voy a iniciar. No, leyes de Murphy ahora no aparece en pantalla. Aquí, ya listo, ya vamos a ver. Bien, ahora sí. Ok, creo que esta es la primera lámina. Gustavo, háblanos de este caso. Fíjate una cosa, este fue un caso que se dio en el ámbito civil y que de hecho es relevante porque, si se quiere, en el ámbito local representó un antecedente. ¿En qué sentido? Se trataba o se trata de una letra de cambio donde la persona no negaba la autenticidad de la firma. Ella dice, sí, es verdad, yo firmé. Pero lo particular en este caso es que, oye, dijo, nada, eso fue una letra de cambio que yo firmé en blanco. ¿Por qué fue representativo este caso? Porque de alguna manera era un caso complicado para el tribunal y el tribunal, el juez de la época, con quien luego, años más tarde, he tenido la oportunidad de compartir en el ámbito académico, ambos damos clases en la misma universidad, digamos, de algún modo nos impuso, digamos, en principio nos pidió la colaboración y luego lo tomó como costumbre. ¿En qué sentido? Me decía, no me entreguen un informe o no consignen un informe al expediente sin que antes lo hayamos hablado. ¿En qué sentido? Es una persona sumamente curiosa y necesitaba entender el informe. Explícame el informe, qué dice, porque no quiero simplemente llegar a conocer las conclusiones. En este sentido, empezamos a trabajar, se trabajó sobre la experticia, creo que perdimos la imagen, Ray. Voy. Y cuando se entrega el informe, no solo se explicó, sino que, mira, apareció un proyector, un tipo videobeam, una computadora y esa plana gráfica que acostumbramos a acompañar al informe técnico se convirtió en una especie de exposición al tribunal, pero no solo al juez y a la secretaria, sino también al personal del tribunal. Posteriormente, cada vez que se presentaba una experticia o un informe pericial, de alguna manera él convirtió en una especie de audiencia oral para que los expertos, con la consignación, le hiciéramos una exposición oral en un proceso casi que por completo escrito, y poco a poco fue invitando a las partes para que vieran la exposición, de modo que cualquiera de las partes pudiera solicitar una aclaratoria del informe en el propio acto. ¿Por qué esto fue trascendente? Por una razón, porque no es un tema que esté
planteado de esa manera en el Código de Procedimiento Civil. Esta práctica se volvió, si se quiere, costumbre, no solo en ese tribunal, sino que fue replicado en varios tribunales y básicamente permitía la posibilidad al experto no solo de explicar la ciencia, la técnica, sino también cómo llegaron los resultados. Bien, ¿puedes confirmar, por favor, si se está viendo la imagen? Sí, ahora se lee. De hecho, les comento, nos tocaba en este caso, ya no, hay unas partes que están marcadas con negro, simplemente claro, por reservas. Ahora, en la parte izquierda veo, no sé si fue objeto de peditación, en la parte de la aceptación, unos entrecruzamientos allí entre la firma del aceptante y la identificación. Sí, pero en este momento no estoy viendo la imagen, Ray. Ok, vamos a ver si podemos, necesitamos confirmación de los demás si lo están viendo. A ver. ¿Por qué no? Bueno, ese es el reverso de la letra de cambio. Yo creo que sí. Vamos a ver, aquí No, dice la seguimos función. Ah, bien, ok. Lo dice que está en pausa la presentación. Sí, vamos a buscar acá. Bien. A ver si en este momento. Ahí se ve el reverso de la letra. Y si quieres avanza en la próxima imagen. Esta que está acá. La otra, la que sigue. A ver, ¿se ve completa? De hecho, en la anterior debe haber un 5, esta se ve completa. Acá. Esa misma es. De hecho, se ve bien. Fíjate una cosa, hay cosas que se pueden hacer a simple vista, hay cosas que se pueden ver con lupa, pero este tipo de elementos necesariamente tenemos que verla con un instrumental adecuado. Aquí podemos apreciar que parte del llenado, en este caso con una máquina de escribir, está por encima de la letra, que tenemos un entrecruzamiento heterogéneo, hay dos tipos de tinta que se solapan una de otra, pero es claro que este 5 está por encima de la firma. ¿Esto qué implica? Básicamente, cuando trabajamos cosas, de hecho tú mencionaste un delito, el abuso de firma en blanco, es necesario recordar, por lo menos en la legislación penal venezolana, que el abuso de firma en blanco necesitas de alguna manera demostrar por lo menos 3 elementos básicos. Uno, que la firma haya sido en blanco. 2, que se utiliza o se llena sin el consentimiento previo del signatario. Y tercero, que genere un perjuicio económico del signatario. Por lo tanto, uno de los 3 elementos básicos, de alguna manera, está enfocado en lo que es la pericial. Y en este caso, se había determinado que habían 2 secuencias de escritura. No era necesario datar, no era necesario establecer antigüedad o no, sino simplemente establecer la secuencia de escritura. ¿Qué vino primero, el texto o la firma en este caso? O sea, vemos un número correspondiente a un texto mecanográfico que está por encima de la firma en sí mismo. Cuando vamos al reverso, que es la próxima lámina, voy. Si Morphy nos deja. Sí. Bueno, y el conductor inexperto en Zoom. ¿Ves el detalle, si se quiere, en la parte inferior de la letra A? ¿Okay? Se le quitó, en ese caso, sí, se le quitó las fibras superficiales que estaban, de alguna manera, que contenían la tinta de la máquina. Fíjate lo que quedó. Claro, si pudieron sacar el material de allí, evidentemente pues estaba
encima y se ve cuál era la secuencia, pues. Ahora, aquí quiero hacer una acotación legal, Gustavo, que para hacer este tipo de operaciones, aunque el código de nosotros dice que si se va a destruir el documento, lo que es objeto de experticia, necesita autorización del juez. Pero en este caso no había destrucción, lo que se había hecho era, lo que se hizo fue simple y llanamente tocar esta área. Los criterios pueden variar, evidentemente lo ideal es jamás hacer ese tipo de operación, pero en algunos casos sucede que sucede solo y por la misma calidad del documento, los movimientos, la conservación que tiene, puede desplazarse este material de allí de la zona. Es que de hecho cuando uno tiene a primera vista el material, cuando tienes los documentos dubitados e indubitados y estableces el tipo de técnica que puedes llegar a utilizar, tienes que hacer la advertencia al tribunal. Y es el tribunal quien te va a conceder o no el permiso o te va a limitar la acción pericial. De hecho, tú recordarás una experticia, Ray, que se solicitó hace muchos años, estoy hablando quizás 21 o 22 años respecto del carbono 14. Claro, claro que sí. Sobre la tinta, recuerdas que dio que hacer, ¿no? Sí, no, todo un tema, porque fue solicitada como tal en un tribunal. Sí, mire, Gustavo, como nos quedan 10 minutos, vamos a aprovecharlos aquí viéndola. Si tú me diriges paso, seguimos. Sí, seguimos. De hecho, en otra experticia, en otra pericial, tuvimos que, era otro tribunal, ¿qué fue lo que hicimos? La metodología de trabajo era, de alguna manera, ilustrar al tribunal sobre los fundamentos técnicos que íbamos a utilizar al momento de hacer la experticia. ¿Qué pasaba? En este caso, hablar de entrecruzamientos y tomar en cuenta el soporte, papel. Papel comúnmente se ve como un elemento bidimensional, pero realmente es un elemento tridimensional. Claro. Obviamente no lo puedes ver simplemente con lupa. Entonces nos tocó demostrarle al tribunal que había una profundidad dentro del ámbito del papel, que cada vez que un elemento escritural, como el caso del bolígrafo, ejercía contacto con el papel, se iba a dar una serie de surcos. ¿Qué fue lo que vimos? Esto simplemente fue una fotografía explicativa. De hecho, tomamos unos bolígrafos, nos costó conseguir bolígrafos sin tinta para poder marcar los surcos que serviría como base para la explicación de la experticia. De hecho, podemos pasar a la siguiente imagen. Listo. Este fue otro caso muy parecido. La persona dijo, yo firmé, fue una firma en blanco, pero vemos cómo los surcos que se imponen por la presión, pero sobre todo porque había sido la última secuencia de escritura, fue la SCBO, que es la abreviatura de Maracaibo, como tal. Va por encima de la firma, puedes pasar para la próxima imagen. Listo. Y vas a ver, este caso son casos de entrecruzamiento homogéneo. De hecho, es importante que se vea el detalle de las fibras del papel. No es cualquier fotografía, no es cualquier instrumento el que se utiliza para hacer este tipo de observación. Excelente, excelente, Gustavo. Y aquí que tenemos, que ya estamos cerca ya del... Rapidito. Y nos queda una sección que es la de mi biblioteca. Mi biblioteca, tu biblioteca. Vamos a ver qué nos traes hoy. Mira, en este caso que teníamos un documento firmado por varias autoridades, se decía, es la firma, pero yo no firmé ese documento. Ahí tenemos la firma dubitada específicamente debajo de la palabra de los exponentes, pero cuando la llevamos al microscopio, porque no hay de otra, tuvimos lo siguiente. Próxima. Sorpresa. Combinación por lo menos de 3 colores, además que vemos la diferencia que hay con las líneas y los surcos que son plasmados por un instrumento escritural. Aquí vemos como que la firma era producto precisamente de un sistema de reproducción artificial. Incluso no solo por la falta de surcos, sino por el recorrido en cada una de sus líneas y la conformación de la pigmentación. Vemos como
incluso se dividen en 3 colores, podemos ver el amarillo, el azul, Claro. el magenta en este caso, incluso hay un punto blanco que se ve en la mitad de la imagen, que es producto del brillo, la luz, para tomar la fotografía. Tal cual, bueno, esto pareciera impresión tipo láser. Ajá. De hecho, por ahí se deben ver los puntos amarillos con los que pueda hacerse la identificación, que sería De hecho, interesante que tratáramos ese tema en alguno de los programas que vienen. fíjate que el Tenemos, toner en esa época tenía un alto contenido de acetato. Cuando pasa por el rodillo de fusión, este, el acetato como tal se derrite realmente, creando una película, una capa por encima de las fibras del papel. mira, de verdad que le hemos dado o tú le has dado con esta con estos nuevos aportes, una visión práctica a este programa de compartir con todos los asistentes, que seguramente tendrán mucho que disfrutar de estas imágenes, porque son casos de otros peritos y que evidentemente ya no hay problema, pues son casos que están terminados. Por cierto, tenemos por aquí una encuesta pendiente, vamos a ver si la podemos hacer antes de terminar la sección. Vamos a ver si podemos hacer la encuesta. Vamos a buscar las pantallas por acá. La encuesta es si usted ha peritado en casos de entrecruzamientos. Vamos a ubicarla por acá. Bien. Las respuestas son anónimas, pero vamos a lanzarla acá mientras vamos entrando en nuestra sección, Gustavo, que se llama mi biblioteca, pero ahora es mi biblioteca y tu biblioteca. Yo para el día de hoy he tenido digamos, el gusto de ubicar uno de los primeros ejemplares de la revista Sine Qua Non, la primera revista impresa de Sibdo, y estuve revisando cosas sumamente agradables, como el que ya para ese momento ya teníamos o habíamos tomado la decisión de denominar la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia. Los editores de esta revista fueron Palmiro Viñas y Magdalena Escurra, y en lo particular, este primer ejemplar tenía varios temas como la alteración documental y sus modalidades, de Luis Gonzalo Velázquez Posada. Es posible la datación de firmas a partir de un cotejo grafonómico de Juan Francisco y Rafael Orellana de Castro, compañeros de España. Cuestiones de especial interés que concurren en la pericia documentoscópica de Jesús Toledano, la aplicación de infrarrojo en el estudio de documentos dudosos, Magdalena Escurra, y casos prácticos sobre firmas desfiguradas o autofalsificadas de Palmer Viñas. Y también tenemos había un artículo que era botones y sobreentintamiento de Vicente Macías Tuna. Ahora vamos ahora con tu biblioteca, Gustavo, ¿qué nos tienes para compartir hoy aquí? Si me permites el comentario, en ese primer congreso, una de las participaciones del maestro Luis Velázquez Posada fue la semiología de la disciplina, ¿no? Nosotros en Venezuela básicamente utilizamos el término grafotécnica para cualquier tipo de estudio documental. Y a partir de ese congreso y de hecho de un trabajo de esa primera revista empezamos a utilizar la terminología de documentoscopio. En la biblioteca tengo clásicos. Aquí tengo un ejemplar de una separata de la lección dedicada a las materias del libro Medicina Legal y Toxicología. En este caso el autor es el doctor Rafael Fernández Ruénes. Fue escrita en La Habana en el año 1951, son clásicos, y el libro de Pedro Serrano
grafística del año 1953. Excelente, excelente. Qué maravilla de aporte para tu biblioteca, mi biblioteca, Gustavo. Estoy aquí sumamente complacido. Vamos a finalizar la votación, pero les voy dando los resultados. El 67% de los asistentes ha peritado sobre casos de entrecruzamiento y un 36% no, y votó el 90% de los asistentes. Vamos a finalizar las votaciones. Estas votaciones nos han dado una visión bien interesante, que yo sí la he visto muchísimo en los congresos de la SQDE, que muchas de las estadísticas que dan se comparten y al final no son temas tan relevantes, pero que sí afianzan el conocimiento de lo que es la disciplina o la profesión. Vamos a irnos despidiendo y estoy bastante complacido porque veo muchos amigos que tenía tiempo que no veía. Saludos a Gerardo Pérez de México. También, por supuesto, están y voy a irlos leyendo por acá, que la otra vez ya creo que encontré la forma de visualizarlos a todos los asistentes. Está Liliana Pérez, Eduardo Berrones, Marisabel Ortega, está Francisco Elías, Anabela. Vamos a ver si aquí tengo mi lista de participantes. Carlos Alpiña, Carmen Bercher, que es nuestra próxima invitada. No se pierdan el próximo viernes nuestro programa número 4, Gabriela Gauna, Gabriela Hernández, nuestra invitada de la semana pasada, que ya está arrasando en YouTube con el programa de la semana pasada, que ya está liberado. Guillermo Espinosa, Gumer Alonso, José Figliola, Jorge Picado, Karina Delillo, está Liliana Granadillo, Liliana Pérez, nuestra querida Liliana venezolana prestada a México, Lot Álvarez, Isabel Ortega, María Valeria Fernández, bienvenida, Natalia Ritondale, Oscar Pérez, Neidalí Cubillán, Patricia Navarrete, Carlos Rodríguez, Araguanes, Silviana Lotufo, Víctor Solano, y por allí estaba conectada una aprendiz. Aquí ya está entrando de nuevo un aprendiz de perito calígrafo, mi esposa Candy Herrera, a quien también con mucho cariño saludamos y que le damos la bienvenida aquí en estas charlas de peritaje, en las cuales ella siempre está animada a participar. Estamos ya llegando al final, Gustavo, no quiero despedirme sin agradecerte infinitamente toda la información histórica, la información técnica, que no puedo dejar de decir el famoso refrán de que hijo de gato caza ratón. En tu caso te tocó tener un gran padre, y tuviste, y digamos, y ya eres de segunda generación, y Dios te bendiga con una próxima generación de expertos y peritos grafotécnicos. Le estamos a todos muy agradecidos por esta participación, por esta presencia que han tenido hoy aquí en este podcast de grafotecnica.com, recordándoles que estos videos van a ser subidos al canal de grafotecnica.com, también están ya en Spotify, están en Spreaker, Apple Podcast, todas las plataformas de audio. Y por cierto que el día de hoy les envié por correo electrónico a todos los inscritos, les envié un enlace de un podcast que está allí en el podcast de Grafotécnica sobre pericias sobre bitácoras de aviación, y un caso muy interesante histórico donde se falsificaron unas bitácoras en unos viajes al Polo Norte o a la Antártida, creo que fue. Entonces, Gustavo, te dejo las cámaras y los micrófonos para que te despidas de todos nuestros amigos, grandes peritos, grandes colaboradores, y los que todavía no sean
miembros de CIPDO, están todos invitados a participar a esta gran familia que nos hace tener una visión colectiva y para coayudar a la justicia. Gustavo, la cámara y la audiencia es toda tuya. Déjame fijarte la imagen para que por favor te despidas de todos nosotros. Mira, Ray, muchísimas gracias sobre todo por el contenido de esta invitación. Gracias a la gente que nos ve, a esos amigos invisibles, como decía Uslar Pietri, que están del otro lado de la cámara. Nosotros todos hicimos una promesa, un juramento cuando nos graduamos, y básicamente nuestro compromiso es con la verdad. Nuestra vocación, nuestros conocimientos, nuestros estudios, nuestros esfuerzos, todos están comprometidos con la verdad y hacia allá. Una de las cosas que más recuerdo, sobre todo de aquel primer congreso CIPDO, hace casi 20 años, fue quizás que por primera vez aquellos contactos que teníamos a través de correos electrónicos se materializaron con caras no conocidas, se han mantenido 20 años después, y con algunas diferencias, si se quieren, en terminología. Al final hablamos todos el mismo idioma, estamos todos encausados hacia el mismo objetivo y tenemos todos el mismo compromiso. Es con la verdad. Muchísimas gracias. Así es, sumamente agradecido, Gustavo, y sobre todo con todos los participantes, todos los asistentes. Los invitamos a difundir entre colegas la información de todos los en vivo que estamos haciendo, todos estos compartir, y evidentemente vamos a ampliar la agenda. Ya vamos a tener después de Carmen a Otto Rodríguez y tenemos una sorpresa para la semana de arriba, pero vamos a seguir haciendo este crucero internacional de pericia caligráfica, donde la idea es que sigamos creciendo y a la vez nos sigamos uniendo. Hasta una próxima oportunidad.